35 años han pasado desde la última vez que escuché un relato parecido, al que en solo unos minutos os voy a leer. Forma parte de un caso abierto por la policía local y transferido a lo que ahora se conoce como la AOC, anterior UOP, la nueva policía del Estado. Trabajan para el Consejo Supremo, pero responden a Neocorp. Desconozco por qué, aunque lo sospecho. Pero antes de comenzar, daré algunas pinceladas para crear el contexto de esta historia. En enero de 2045, todos aquellos que no se habían sometido o habían sido seducidos por las promesas de la compañía fueron declarados prófugos o terroristas. Howard Thomas resultó ser un enemigo más peligroso y poderoso que cualquier otro al que nos hubiéramos enfrentado. La mayor parte de las organizaciones del bien terminaron diezmadas, desmanteladas o destruidas. Fueron rápidos e implacables. Pero no todo estaba perdido. Muchos sobrevivieron. Sin embargo, nos hemos visto obligados a vivir como gatos callejeros, agazapados entre los cubos de basura, en lúgubres callejuelas de los distritos exteriores, y tratando de retomar el control de las zonas interiores. Las comunicaciones están controladas. Su tecnología nos supera. Pero seguimos contando con los viejos métodos para que un mensaje llegue a su destino. En 2046, solo 4 años después del final, el nuevo mundo estaba prácticamente construido. En el mismo año, se realizó la primera catalogación de ciudadanos. La primera criba, dividiendo a la población en 6 categorías, repartidas en 6 distritos. Exiliados, desterrados, rebeldes, proscritos, malviven detrás del perímetro de seguridad. Ese mismo año logramos crear La Madriguera, una red de locales clandestinos y rutas seguras para todos aquellos que se oponen a la silenciosa tecnotiranía de Neocorp. Los índices de criminalidad se habían reducido al 0%. Una parte del pueblo literalmente adoraba a Thomas, como si se tratase de un nuevo Mesías. En enero de 2047 descubrimos su secreto, o al menos uno de ellos: los centros de reeducación. Por supuesto, la palabra reeducación es solo un eufemismo para describir un lugar donde se llevan a cabo prácticas infames de tortura y manipulación mental. Desde el principio sospechábamos que había algo verdaderamente malvado detrás de algunos de aquellos misteriosos ejecutivos. Lo confirmamos cuando examinamos los planes de construcción de sus megalópolis y sus torres negras. Llegaron a nosotros por casualidad, gracias a Julio Mendoza, un pobre chico que fue contratado por la compañía para su proyecto en Latinoamérica. Era listo, conocía nuestro trabajo, se las arregló para contactar con nosotros y enviarnos la información. No hemos vuelto a saber nada de él. Me temo lo peor. La ubicación de las torres, los planos de sus ciudades, todos seguían una serie de patrones esotéricos. Indicaciones dirigidas a los jefes de equipo sobre cómo realizar oscuros rituales para sacralizar la tierra. Pero esto solo era la punta del iceberg. Desde 2044 los androides ya son parte integral de nuestra vida. Están en todas partes, como una nueva especie que comparte el planeta con nosotros. Otra de las herramientas de Neocorp para el control global. Los anunciaron como fieles e inofensivos ayudantes, como si fueran putas mascotas. Una forma sutil de introducir cámaras, micrófonos y armas en el interior de nuestras casas. Hubo algunos problemas con los primeros modelos. Algunos llegaron a revolverse contra sus amos. Los liberados caminan entre las gentes del exterior, viviendo casi como humanos. Por otro lado, en 2045 descubrimos la existencia de la sociedad secreta Hypnos, adoradores de grotescos dioses del mundo antiguo y practicantes de un tipo de perversa magia anterior a cualquier otro. Entre sus miembros destacaban ministros de varios países, jueces supremos y altos jerarcas de Neocorp. Eso explicaba que la compañía hubiera destinado ingentes recursos
al estudio de ciertos mitos y leyendas, entre otras cosas. ¿Para qué? De momento, no sabemos si simplemente se trata de otro enajenado narcisista que quiere convertirse en Dios, como otros que han pasado por la historia. O nos enfrentamos a algo mucho peor. Pero a Thomas le está costando mucho más de lo que esperaba crear su nuevo mundo. Humanos, no humanos e incluso sus propios androides se sublevan contra el misticismo y el nuevo orden. Si lleváis algún tiempo escuchando los delirios de este bufón autonombrado escritor, supongo que ya me conocéis. Si no es así, hagamos una breve presentación. Mi nombre es Álvaro Bravo. Fui durante 15 años capitán de la Policía Nacional y un distinguido miembro de la SCH. Y digo, lo fui. La Policía Nacional se disolvió en 2037 y la SCH en 2039. Mucho antes de que llegase la compañía, otra enfermedad se había apoderado de una parte de nuestro mundo. En 2035, Occidente cayó hecho pedazos. El socialitarismo dio paso a la nueva Inquisición, y los discrepantes fuimos oficialmente excomulgados. Ya no eran necesarias las depravadas campañas de desprestigio y falacias. El inquisidor general solo tenía que señalar con el dedo. Hasta entonces, la Sociedad de Conservación Histórica se había dedicado, entre otras cosas, a luchar contra las fuerzas del mal, humanas o no humanas. Sí, es lo que imagináis, no le deis más vueltas. Pero ahora soy solo un viejo cazarrecompensas con una buena agenda de contactos. Muchos de mis amigos y excompañeros han muerto. Otros han desaparecido. Podría haberme retirado, pero me niego a dejar este mundo en manos de estos cabrones. Llevo más de 50 años haciendo este trabajo. Me he enfrentado a todas las calamidades que asolan nuestro mundo, desde las pobladas calles de la vieja ciudad hasta los más recónditos confines de la tierra. En mi viaje me he cruzado con seres extraordinarios, pero también con otros infames. He salvado a cientos, o más bien, miles de almas atormentadas, corrompidas o quebradas por las seductoras palabras de perversos y astutos demonios. Ingenuos, desesperados, deprimidos o enfermos. Pero también nos hemos encontrado con verdaderos monstruos, nacidos para provocar daño, dolor y sufrimiento, que parecen haber sido concebidos por y para el mal. Semillas podridas, podríamos decir. Y hasta hace solo unos meses, creía que este ser despreciable y sádico, que ni siquiera muestra piedad por los niños, era uno de ellos. Pero los últimos acontecimientos me han hecho dudar. Al sur de la ciudad portuaria, separado del Distrito 3 por las melancólicas ruinas de la antigua ciudad de Vigo, se levanta como un torreón frente al Valle del Cuervo, el Barracón 2. Todos sus residentes forman parte de los nuevos cuerpos de seguridad del Estado, agentes privados y servicios de inteligencia. El Barracón es a todas luces una base militar. Se añade un regimiento de androides que vela por la seguridad y controla el perímetro exterior. Una perfecta cuadrícula de adustos bloques de ladrillo y cemento. Titánicas colmenas de apartamentos en blanco y negro. Calles apagadas, transitadas por fríos androides. Los supervisores vuelan a poca altura, a poca velocidad, silenciosos. Solo las luces de las ópticas y los focos que se deslizan por el suelo y los tejados buscando anomalías. 40 metros a la izquierda de los edificios, una verja de alambre. No hace falta más. Se accede a la base por una antigua carretera flanqueada por esqueletos de hormigón. 4 kilómetros al este discurren por la costa los astilleros 4 y 5. En paralelo, un rectángulo de unos 10 kilómetros cuadrados, Labor 4, hogar de los ciudadanos de clase D, la mano de obra, la fuerza bruta. Perpendicular al sur, una irregular franja de bosque crea una barrera natural de oeste a este.
Disculpad, no soy un gran cartógrafo, pero espero que podáis haceros una idea. Allí empezó todo de nuevo. 6 desapariciones en 2 meses. Nadie actuó para proteger a los sacrificables peones del nuevo orden. Los 3 primeros casos se trataron como desapariciones voluntarias. Cuando la víctima fue un niño de 10 años, los desalmados medios aprovecharon el caso para atacar a los rebeldes opositores y a los salvajes de las regiones interiores, culpando a estos últimos del crimen. No era la primera vez que secuestraban a algún incauto para conseguir provisiones o armas. Siempre se trataba de altos cargos del partido o la AOC. Pero la propaganda funcionó como siempre. El caso llamó mi atención por la proximidad al bosque de Azor. No fue difícil conseguir el expediente. Cuando leí la declaración de la chica, sentí el atávico terror que me perseguía desde que tengo recuerdo. Las ventanas estaban cerradas y las persianas bajadas casi por completo. La luna era apenas una línea semicircular que colgaba del cielo como un adorno de Navidad sobre el marco de una puerta. Una absurda oscuridad cubría el valle. Javi y yo llevábamos durmiendo más de media hora. Él tiene 10 años y yo 19. Aquella noche compartíamos habitación porque estábamos reformando parte de la casa. Llovía cántaros y de vez en cuando un relámpago lo iluminaba todo, como el flash de una cámara. Javier no tenía miedo a las tormentas. Ya se había acostumbrado. Vivimos en una de las granjas de la zona sur, en Labor 4. Estamos acostumbrados al campo. Una casa pequeña y acogedora. En la primera planta, un gran salón, una cocina y un pequeño baño. Arriba, 3 habitaciones y un baño completo. Muebles modestos pero sólidos, propios de una humilde familia como la nuestra. A la derecha, un garaje de buen tamaño en el que descansa un coche que hace tiempo que no se arranca. No salimos mucho. No nos gusta la ciudad. 3 bicicletas y un montón de trastos. Un viejo establo con varias cuadras, pero que solo guarda herramientas y juguetes. Un perro, 70 gallinas ponedoras y 6 vacas. Abastecemos sobre todo al Distrito 2. La tormenta se acercaba. Javi lo sabía porque una tarde de invierno, su padre le había explicado que si cuentas los segundos que pasan entre el destello y el sonido del trueno, 2 o 3 veces, puedes saber hacia dónde se dirige. Estaba acurrucado de lado, mirando a través de la estrecha rendija de cristal que deja la persiana. Entonces los dos escuchamos una voz arrastrada por el viento, un susurro. Las 3 primeras veces no entendimos lo que decía. La cuarta se escuchó claramente. Javier. El niño se incorporó extrañamente atraído por aquel lóbrego sonido. Apartó las mantas y posó lentamente el pie en el suelo. Otra vez se escuchó su nombre. Javier. Sin duda procedía del exterior. Cuando dejó caer el otro pie de la cama, yo le susurré asustada. «¡No vayas!». Me tapé con las mantas como si yo fuese una niña pequeña. El terror no me permitió hacer otra cosa. «¡No vayas, Javi!», repetí. Pero Javier parecía sonámbulo, hipnotizado. No había expresión en su cara. Sus ojos se movían buscando un eco a su espalda. Se dio la vuelta, sin hacer caso a mis palabras, y se acercó a la ventana. Colocó las manos sobre el fino marco interior y se agachó. Fue inspeccionando el terreno como un sabueso. Desde allí se veía el jardín trasero, la barbacoa a un lado y una mesa con largos bancos de piedra. Al otro, varios tendederos con la ropa colgada sobre ellos. Las sábanas bailaban al son del viento. Al fondo,
se levanta el frondoso bosque de Azor. Normalmente apenas una oscura silueta ondulada que corta el horizonte. Pero noches como aquella se convierte en un escenario terrorífico. Con cada estruendo, por un segundo se podían ver perfectamente las copas de los árboles y sus troncos. Y allí, de pie sobre la hierba, entre dos gruesos robles, estaba él. Una figura siniestra, muy delgada y muy alta, de brazos desproporcionadamente largos, manos y dedos huesudos. No pude distinguir sus rasgos con precisión para describirlo, pero podría jurar que su boca no se movía. ¿De dónde procedía entonces aquella siniestra voz? Durante un par de minutos permaneció inmóvil, como una estatua de cera, hasta que de pronto ladeó la cabeza y abrió los brazos como un padre recibiendo a su hijo. Por un momento, el niño tuvo la tentación de abrir la ventana, pero cuando sus dedos acariciaban los tiradores, mamá entró en la habitación repentinamente. Estaba preocupada por nosotros. Javier se giró despertando de un sueño. Yo me incorporé, salté de la cama y me lancé a los brazos de mi madre. Gritaba desesperada: «¡Un hombre alto! ¡Un hombre alto!». Sin embargo, Javi parecía no recordar lo que había sucedido. Mamá se acercó a la ventana, pero no vio a nadie. Supuso que habría tenido una pesadilla. Intentó calmarme. Encendió una pequeña lámpara que proyectaba una tenue luz blanca y se tumbó a mi lado. Acabé por dormirme, pero no dejé de mirar a mi hermano. Él no dijo una palabra. Nos despertamos con un día soleado. Todo parecía haber sido solo una mala noche. Desayunamos juntos y nos preparamos para salir. Mi madre se movía apurada, como todas las mañanas. Pero pudo fijarse en el gesto de mi hermano. Estaba serio, distraído. Miraba hacia la taza en silencio. Revolvía lentamente los cereales. Ni siquiera los probó. Mamá se acercó y le dio un sonoro beso en la mejilla. Él dejó escapar una breve sonrisa, pero un minuto después volvió a su estado anterior. Ella lo atribuyó a la falta de sueño. Seguramente habría tenido horribles pesadillas por culpa de la tormenta. Pero no era el caso. El carácter de Javier cambió drásticamente. No hablaba con nadie, no jugaba con sus compañeros. Cada día se sentaba solo en un columpio del patio, mirando hacia el bosque. Lo hacía también en clase. Se quedaba absorto cerca de la ventana hasta que su maestra le llamaba la atención. Y cada noche volvía a escuchar aquella diabólica voz que lo llamaba. Volvía a ver aquel hombre alto, aquella criatura esquelética de piel amarillenta que lo atraía con su canto macabro. Fue el jueves. Eran las 3:36 de la madrugada. Otra noche de lluvia y un fuerte viento del norte que zarandeaba los árboles. Javi se despertó como cada noche, pero esta vez no se asomó a la ventana. Salió a hurtadillas de la habitación, bajó las escaleras y se dirigió hacia la puerta de atrás. La abrió y una ráfaga de aire volcó el vaso de plástico que había sobre la encimera. Rodó y cayó al suelo. Pero él ni siquiera giró la cabeza. Miró hacia abajo. Iba descalzo. Caminó sobre la hierba mojada rumbo al bosque. Parecía que no tenía frío ni miedo. Todo lo contrario. Pude ver cómo mi hermano sonreía mirando a aquel ser siniestro. Los árboles parecían apartarse formando un estrecho pasillo a medida que él se acercaba. Las ramas crujían y sus raíces se movían como las patas de una araña. Cuando estaba solo a un par de metros, de la total oscuridad, emergió de nuevo la delgada figura de rostro sin rostro. El niño frenó su paso. El hombre alto se acercó a él. Entonces, un repentino chillido rasgó el silencio. Corrí desesperada llamando a mi hermano. Javi giró la cabeza por un momento como si saliera del trance, pero la criatura le ofreció la mano.
Él aceptó. Ambos se perdieron en el manto negro del bosque. Cuando mi madre salió de casa, ya era tarde. Me quedé tirada en la hierba, llorando, señalando y repitiendo una y otra vez: el bosque se lo ha llevado. Esa maldita frase me heló la sangre. Era él, otra vez. ¿Cómo es posible? Pensé. Estaba atrapado, bien sujeto a sus cadenas. Sabía que no podía hacer nada por el chico, pero al menos intentaría evitar otra muerte. Pasé varios días y varias noches en Labor 4. La madriguera llega a todas partes. Entre la 43 y la calle Engels, en el sótano de la ferretería Helix, una pila de cajas y una pared falsa ocultan una pequeña cantina. Desde allí, un túnel lleva a un embarcadero en la costa. La seguridad es excelente, pero nada es infalible. Tenía varios uniformes de trabajo y tarjetas de identificación falsificadas. El mono verde corresponde a los operadores de maquinaria pesada. Me acerqué al bosque, a la antigua carretera de Valle Verde, ahora sin tránsito. Escuchar las colosales grúas moviendo contenedores y el estruendo de los astilleros a lo lejos se hacía tranquilizador frente al fúnebre silencio del bosque negro. La casa del chico desaparecido estaba a una prudente distancia. No tenía información de los otros 5. No tenía sentido. No era su forma de actuar. Podéis pensar que esta reflexión es absurda, pero os aseguro, por mi experiencia, que siempre hay un motivo y una macabra lógica en la forma de actuar de estas criaturas. Llamó mi atención también observar cómo algunas raíces se habían extendido hacia el norte. Recorrí un tramo de la carretera. Encontré algunas brechas. ¿Cómo ha podido liberarse?, pensé. Si Artai estuviera aquí. Caminé por el margen de la carretera hasta avistar el Valle del Cuervo. No debía hacerlo. En la mochila llevaba unos prismáticos. Eché un vistazo. Premio. Una enorme puerta de gran tamaño se camuflaba en la falda de la montaña. En ese mismo instante varios camiones salían cargados. 100 metros a la derecha, el bosque trepaba por la ladera sur. El bosque trepaba por la ladera sur. «Maldita sea», exclamé furioso. Había movimiento tras la maleza. Androides. No llegué a ver lo que hacían, pero allí estaban. El sonido de unos hidráulicos interrumpió mis pensamientos. «Joder», susurré. Inconfundible. Los compresores de un Vulcan 4, acompañando a un agente de la AOC, también llamados los halcones negros. El hombre se acerca y me arranca la tarjeta del pecho. «¿Qué hace aquí, señor?» «La llamada de la naturaleza, socio», respondí sonriendo. Pero estos tipos no tienen sentido del humor. Su gesto mordaz no cambió. Sostenía la tarjeta en la mano. La miraba pensativo. Si comprobaba el número de identificación, estaba perdido. Extendí la mano izquierda sin perder mi sonrisa. El agente miró a su metálico guardián. Los Vulcan 4 son capaces de detectar los cambios en las constantes vitales de un ser humano. Si te pones nervioso, estás jodido. Pero llevo muchos años esquivando balas. La máquina negó con la cabeza. Está muy lejos de su sector, ciudadano. Nadie necesita tanta intimidad, me espetó. Es cierto, teniente, contesté ágil. Me ha traído aquí la nostalgia. Yo vivía en Valle Verde, antes de la plaga. Me miró de arriba abajo. Está bien, dijo el agente. Aquí tiene. Por favor, aléjese de aquí. Esta no es una zona segura. Asentí y caminé. No había dado 5 pasos cuando me volvieron a detener. Un momento, señor. La enorme mano del androide se posó sobre mi hombro. Bueno, realmente solo 2 de sus dedos. Me giré controlando mi respiración.
¿No es usted demasiado viejo para ser un operario de grúa?, preguntó. Una pregunta que me hacen más a menudo de lo que me gustaría. Y lo admito, me toca bastante los cojones. Me acerqué de nuevo a la gente, dejando un poco de aire entre mi cabeza y aquel mastodonte de metal. Botas brillantes, el uniforme perfectamente planchado y la gorra colocada con escuadra y nivel. Perfecto. Excepto por los mechones de vello discontinuos que recorrían su mandíbula de oreja a oreja. La señalé. Y tú no eres demasiado joven para dejarte barba. ¿El uniforme es tuyo o te lo ha prestado tu padre? No se lo esperaba. Me miró atónito, arqueando una ceja. Bueno, no te preocupes, muchacho. Pronto te cambiará la voz y esa pelusilla se convertirá en pelo. Posé una mano sobre su hombro y la agité como un padre orgulloso. Él frunció el ceño y echó la mano a su revólver. No llegó a apuntar. Recibió un codazo en el mentón y un gancho de izquierda que lo dejó inconsciente. El Vulcan es fuerte pero lento. Antes de que pudiera aplastarme, había recibido una descarga de 1.000.000 de voltios. Hemos tenido que aprender a defendernos de las máquinas. Algo que en otro tiempo me hubiera parecido una idea estúpida. La porra eléctrica X4 se ha convertido en una parte imprescindible de mi equipaje. Extensible, ligera y versátil. Útil en una pelea contra un humano, un robot o un maldito Sasquatch. Control de intensidad. Desde un ligero cosquilleo hasta feliz Navidad, hijo de puta. Aunque a máxima potencia, solo hay 2 oportunidades. Los circuitos de los Vulcan se sobrecargan, muchas chispas, luces que parpadean, 2 diferentes alertas sonoras, y pocos segundos después, la máquina se desactiva durante 10 minutos para mantener su integridad. Antes de irme, tomé el pulso del chico. Seguía vivo. Volví a mi guarida. Pasada la medianoche, escuché las sirenas y el zumbido de los supervisores. Durante 48 horas se triplicaron los controles. Nadie pudo dar un paso sin ser registrado. Me ocupé de otros asuntos menores, con la emisora de emergencias de fondo en mis auriculares. Al 4.º día tuve suerte. Una llamada a la policía. Un chico desesperado aseguraba que 2 de sus amigos habían desaparecido en el bosque. Guzmán era el único que estaba en la ciudad. Era un miembro en activo de la policía local. No le costó escabullirse y acompañarme. Yo me vestí mi viejo uniforme. Puedo decir orgulloso que todavía me sirve. Informé a mi colega de mis terribles sospechas. Tardamos un par de minutos en llegar. Un grupo de pijos universitarios del Distrito 2, miembros de una fraternidad, convinieron que el bosque de Azor presentaba la atmósfera ideal para poner a prueba el valor de los aspirantes. El voraz apetito del bosque ha esquivado algunos antiguos senderos, como el de la vieja mina de plata que alumbró el pueblo de Villaverde. 80 serpenteantes metros que comenzaban con una poco sutil señal de peligro y terminaban en la carcomida pero despejada entrada de la mina. Los veteranos esperaban en el exterior, sujetando las antorchas y vestidos con sus togas ceremoniales. ¿Quién sabe cuál era la prueba? El final era previsible. Cuando llegamos, 3 de los 5 valientes salían a trompicones por detrás de un matojo de zarzas, sus ropas rasgadas y cubiertas de arañazos. Nada grave. Pero sus caras estaban descompuestas, sus ojos abiertos pero desconectados. Sus manos temblaban exageradamente, y 2 de ellos movían involuntariamente los labios. Un estado que percibí familiar. Les hice varias preguntas, mientras trataba de no sucumbir a un terror del pasado. En su huida, habían soltado las antorchas. El humo no se apreciaba contra el oscuro cielo de las afueras. Todo lo contrario que las colosales llamaradas, que brotaban naranjas y azuladas por detrás de los árboles. El fuego se extendió rápido. Mi compañero se adentró en el bosque. Mala idea. Lo llamé. «No podemos esperar, señor», respondió. «Maldito novato», pensé.
Salí corriendo tras él con la intención de obligarlo a retroceder. Por suerte, el viento empujaba el humo hacia el sur. Nuestras linternas eran inútiles en aquel camino comido por las ramas y las hierbas silvestres. Alcancé a Guzmán en los últimos metros. Podía ver la entrada apuntalada de la mina. El incendio producía una tenue luz que aclaraba la escena, mostrando formas y trazos. «¡Guzmán!», grité de nuevo. Su silueta se movía errática. Por un instante alumbré su espalda. Por un instante enfoqué su espalda. El tiempo suficiente para ver cómo algo lo engullía, dejando atrás un breve quejido. Supe entonces a qué me enfrentaba. Di otro cauto paso. El calor se hacía insoportable. Seguir adelante en aquellas condiciones hubiera sido un suicidio. Necesitaba ayuda y debía prevenir a los bomberos y al resto de compañeros. Retrocedí despacio sin bajar el cañón de mi revólver, apuntando a uno y otro lado. Algo se movía a mi alrededor. Creí ver unos afilados ojos brillando en la oscuridad. Sentí como una mano se posaba en mi hombro. Me giré bruscamente. Otra mano me agarró por el cuello y me alzó unos centímetros en el aire y me soltó. Disparé. Algo sujetó el cañón de mi arma y me zarandeó. Jugaba conmigo. Pero yo también tenía algunos ases en la mano. El departamento de I+D de la SCH era más eficaz que el del MI6. Ni el mismísimo James Bond soñaría con estos juguetes. 2 granadas de talla reducida. A la vista, frágiles cápsulas de cristal. En su interior 25 gramos de C4, 200 miligramos de agua bendita, ruda y polvo de plata. Cargadores para mi Glock modificada con balas de la misma composición. Y lo más básico, sal. Lancé las granadas a derecha e izquierda con la fuerza suficiente. Hicieron su efecto confirmando la presencia del mal. La corteza de los gruesos troncos humeaba, burbujeando, abrasada. Sus hojas se convertían en cenizas. Escuché un cavernoso rugido. Los árboles se retorcieron, se abalanzaron sobre mí. La cruz del rosario que colgaba de mi muñeca también amedrentaba a la corrupta natura. Retrocedí todo lo rápido que pude, dejando caer otro par de granadas por el camino. Veía las luces del coche patrulla, cuando una cantidad ingente de ramas y zarzas salvajes se movieron con inteligencia, sin duda guiadas por una fuerza mayor, bloqueando mi huida, formando un perfecto muro de nudos. Disparé de nuevo, pero los daños fueron mínimos. La maraña de madera formó un colchón a prueba de balas. 2 segundos y una omnipresente y sórdida risa provocó que me girase de un salto. «¡Muéstrate!», rugí. Otra risa ahogada. «De nuevo nos encontramos, mortal». Una descomunal figura se asomó entre un grupo de cipreses. Los gruesos y retorcidos troncos se apartaron a su paso como súbditos ante su rey. Se me cortó la respiración. «Creo que me confundes con otro demonio». Cuando se aproximó a la luz pude ver su escalofriante aspecto. No lo describiré ahora mismo, para no repetirme más tarde. «El gallardo, Capitán Bravo», dijo moviendo las manos hacia los lados como un mago de Las Vegas. «el cazador de lobos». Bajé el arma extrañado, asustado. «¿Cómo sabes que...?» «Son muy pocas las cosas que desconozco, mortal». Enmudecí por un instante, pero me recompuse, recordando los crímenes de la bestia. «No me importa lo que sepas de mí. Has matado a 2 niños. Maldito animal». De nuevo una sonrisa. Su condescendencia me enfureció. No pude reprimir mis emociones. Levanté de nuevo el revólver y vacié el cargador. La criatura ni siquiera intentó apartarse. Guardé el arma, alcé la mano y abrí el puño. La cruz cayó a solo unos centímetros de su cara. Colgaba sujeta a una cadena que rodeaba mi dedo corazón. Él estiró su brazo, la agarró y la arrancó de mi mano con delicadeza.
la examinó como un orfebre y la devolvió a su lugar. Continuó hablando como si aquel objeto sagrado no significase nada para él. Me he llevado cientos o a cientos de miles. Hace mucho tiempo que he perdido la cuenta. Debo alimentar al bosque. Monstruo. Esos niños eran inocentes. Les peté. La criatura sintió. Se giró y acarició una gruesa rama, como si fuera el lomo de un caballo. El viejo roble respondió con un sonoro crujido. No, no lo era. Joven cazador de lobos. Sus palabras me dieron escalofríos. Solo eran críos, repetí entre dientes. Eso no importa, mortal. Gritó agitando el bosque y provocando un estruendo que resonó en todas partes. No importa lo que era. Yo sé lo que iban a ser. Tardé en contestar. No tenía razones para mentir. Aún así, Mira, interrumpió señalando al rojizo horizonte. algunos de estos árboles tenían más de 700 años. Su vida termina para que un grupo de salvajes se divierta. ¿Acaso eso es justo? No, pero la vida de un ser humano tiene más valor que... La criatura se movió más rápido de lo que mis ojos podían apreciar. Cortó mis palabras apretando mi garganta y alzándome hasta que mi cabeza sobrepasó las copas de los árboles. ¿Osa terminar esa frase? Apenas podía respirar, y menos hablar aunque quisiera. Me dejó caer contra el suelo como si fuera una bolsa de basura. Estúpido simio engreído. Rugió mirándome con rabia. Se acercó y se inclinó exageradamente sin flexionar las rodillas, hasta que pude distinguir la forma de sus enormes dientes. Si para vosotros la vida de uno de estos ancianos robles tiene menos valor que la vuestra, imagina lo que vale la vuestra para alguien como yo. Ladeó la cabeza sin cambiar su inerte expresión. Nada. Gritó. Casi me rompe los tímpanos, pero no tuve réplica. No le faltaba razón. Solo nos separaba 1,5 metros de tierra. Se incorporó y se dio la vuelta. Un gesto con la mano y la maleza volvió a su lugar. Márchate, cazador de lobos. ¿Por qué? ¿Por qué dejas que me vaya? Pregunté. Es mejor que no lo sepas, respondió. Las sirenas anunciaban la llegada de los bomberos y los servicios de emergencia. Se desplegaron con pericia, pero no llegaron a actuar. Una inexplicable explosión, sin combustión, originada en el centro del bosque, provocó una brutal onda expansiva que nos derribó a todos, volcando una de las ambulancias y rompiendo los cristales de las casas lejanas, apagando el incendio al instante. Aproveché el momentáneo ajetreo para esfumarme. Ya no era el capitán de la policía. Soy un rebelde buscado por lo que ahora Neocorp y la nueva Inquisición llaman ideas subversivas antidemocráticas. Los jodidos supervisores llegan 2 minutos después. Estoy harto de escuchar a esos buitres por encima de mi cabeza. Podrían fabricar turbinas silenciosas, pero ese maldito zumbido pone nervioso a cualquiera. Es pura psicología. La seguridad del barracón corre a cargo de un equipo de seguridad privada y control de superficies, pero también se presenta una patrulla de la AOC. Seguramente uno de aquellos chicos era hijo de alguien importante. Mi coche estaba a medio kilómetro al oeste, fuera del perímetro de seguridad, bien escondido. O eso creía. En cuanto abrí la puerta, varios focos se encendieron
iluminándome como si yo fuera la principal estrella del espectáculo. Me encañonaron una docena de armas. Me giré resignado. 2 androides Vulcan 4 avanzaban hacia mí, acompañando a un capitán de los halcones. Otros 2 esperaban escoltando a los blindados. «Capitán Bravo», preguntó aquel tipo saludando al estilo militar. «Hace tiempo que nadie me llama capitán», respondí devolviendo el saludo. «Debe acompañarme, señor». «¿A dónde?», pregunté. «No puedo decírselo, señor». Hizo un gesto indicando hacia dónde debía caminar. «Por favor, suba al coche». Sería estúpido haberse resistido. Hemos contado algunas aventuras, pero nunca os he hablado de mi persona, de mi propia historia, de mi vida. Y es que ni yo mismo la conocía. Cierto que esto parece extraño, pero así es. Hasta que estos necrobastardos de Neocorp me capturaron y por medio de su tecnomagia me devolvieron mis recuerdos. Mis primeros 22 años de vida eran una indescifrable incógnita, en la que solo algunas difusas imágenes, de cuando en cuando, brotaban sin razón. ¿Y por qué lo han hecho? ¿Por qué me han sometido a esta regresión? Pues al parecer estos seres de luz llevan un tiempo interesados en el bosque de Azor. Suponíamos que para construir una de sus torres negras, pero no. Es algo más importante si cabe. El problema es que Azor es un lugar maldito. Todos lo sabemos. En esta comarca y las adyacentes. Y no solo por el velo de perniciosa oscuridad que lo cubre. Pozos convertidos en trampas mortales por una espesa capa de helechos y hierbas, arenas movedizas y kilómetros de peligrosas cuevas. Cientos de señales y un centenar de hombres y mujeres que residían en los pueblos fronterizos advertían a turistas y caminantes. Los libros hablan de demonios, figuras sombrías y espectros. Los últimos registros son de 1789. Pero cuando las bombas y las plagas asolaron nuestro viejo mundo, todo cambió. No pudimos sostener la barrera. Y ahí es donde entro yo. Estos eruditos ocultistas creían que la respuesta a sus preguntas, el secreto del bosque, estaba en mi cabeza. Me detuvieron y me llevaron a sus recreativas instalaciones excavadas en el valle, el Centro de Reeducación Provincial. Me trataron bastante bien, comida a la carta y solo algunas esporádicas descargas eléctricas. 24 horas después de mi llegada, se presentaron 5 siniestros miembros de Hypnos. Muy discretos, túnicas y máscaras negras, claro que sí. Me hicieron varias preguntas que no supe contestar. Uno de ellos se acercó a mí, demasiado diría. Era un poco más alto que yo. Se inclinó levemente. Los opacos cristales circulares que cubrían sus ojos se iluminaron como si 2 rubíes brillasen en su interior. 5 o 6 segundos más tarde, se apagaron. El tipo giró la cabeza, mirando a sus socios, y asintió. Creo que se han confundido de persona. Aunque me torturen, seguiré sin saber nada. El mismo hombre habló. Su voz sonaba calmada. ¿Tortura? Capitán, creo que debería viajar al siglo XXI. Sí, no es la primera vez que me lo dicen, respondí. Pero de momento el siglo XXI me parece otro nefasto remake del siglo XX. Escuché una cínica risa. Me bajaron al área de reeducación. Era la primera vez que veía una de aquellas salas desde dentro. Nadie que lo hubiera hecho podía recordarlo. Para la mayoría son solo una invención, una leyenda urbana, un bulo de los rebeldes retrofascistas que se oponen al mundo feliz de Neocorp. Cuando los disidentes fueron demasiados, la compañía decidió crear estas instalaciones bajo tierra.
mediante una combinación magistral de drogas, electricidad y una antigua variante del vudú, pueden convertir al más vil de los delincuentes en el ciudadano ideal. Lo que ellos llaman las familias Neocorp. El interior de la sala era fascinante. Presente, pasado y futuro se fusionaban en una tétrica estancia en la que los más avanzados dispositivos médicos compartían espacio con el misticismo y la magia negra. Me sentaron en un espectacular cubículo. No sé qué palabra usar exactamente para describirlo. Era como uno de esos asientos de ratán que cuelgan en los jardines de los barrios adinerados y el casco secador con el que tu abuela blindaba su permanente. Atado de pies y manos e incrustado contra un suave respaldo de espuma. Escuché ruidos mecánicos, un zumbido sordo y varios clics, al tiempo que un millar de luces azuladas se encendían en el interior del ingenio. Sonreí. Uno de los técnicos me miró extrañado, arqueando una ceja. Disculpad, me siento como Arnold Schwarzenegger, a punto de viajar a Marte. Deberíais anunciaros como Memory Call. El hombre de blanco giró la cabeza. Su compañero se encogió de hombros. ¿En serio? ¿No pilláis la referencia? Paletos. Rompiendo el ambiente futurista, mientras conectaban electrodos en mi pecho, un hombre delgado, como un esqueleto, se movía como una marioneta de hilos, realizando una grotesca danza. Agitaba una calavera como una coctelera. Antes de que los tipos del panel de control girasen el contacto, por decirlo así, el viejo me hizo tragar el maloliente brebaje que había preparado. De esta forma empezó mi viaje en el tiempo. Cualquier adjetivo se quedaría corto. No fue un sueño, ni una alucinación. Fue como si realmente estuviese allí.